Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia te oxigena. Este espacio de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, en el cual queremos acompañarte, queremos estar a tu lado, traer personas, abrir una ventana a gente que está en otras partes del mundo y que nos puede abrir una perspectiva para vivir este tiempo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un sacerdote de origen venezolano, pero que está en Alabama, en Estados Unidos, el padre Víctor Salomón, especialista en comunicación familiar, líder de los retiros del viñedo de Raquel, que son tan importantes para acompañar personas que han pasado por la experiencia del aborto, y también líder de un grupo de sacerdotes por la vida. Es copresentador de la serie De Dos en Dos con Patricia Sandoval en EWTN, el canal de la Madre Angélica. Vamos a escuchar al padre Víctor Salomón. Bueno, queridos amigos de la cuarentena, estamos muy contentos por contar con la presencia del padre Víctor Salomón, que es nacido en nuestro hermano país de Venezuela, pero ahora está en Estados Unidos con un trabajo muy importante en defensa de la vida y otros aspectos allí en Estados Unidos, en concreto en Birmingham, Alabama. Padre Víctor, bienvenido a la cuarentena. Muchas gracias por la invitación. Querido padre, en primer lugar le quisiera preguntar que nos cuente algo un poquito de su vida, porque entonces usted es venezolano, pero ahora está allí en Alabama, donde todos sabemos está, digamos, el centro del EWTN, pero aparte usted es párroco allí. ¿Nos puede contar un poquito cómo fue a parar desde Venezuela hasta Alabama? ¿Cómo es un poco ese resultado? Sí, padre, te puedo resumir un poco de mi vida diciéndote que yo hice un cursillo de cristiandad en el año 1990. Este año, pues, van a ser ya 30 años desde que hicimos el cursillo. Y entonces, bueno, ahí pues comenzó todo un proceso de conversión digamos, finalizó un discernimiento y entré al seminario con los sacerdotes operarios diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús. Después, bueno, estuve trabajando nuestra institución sacerdotal se dedica fundamentalmente a la formación sacerdotal y al discernimiento vocacional. Pasó que en el año 2005 fui enviado por Papá Dios aquí a los Estados Unidos, ¿no? En el año 2005, en una primera etapa en Washington, D.C., en la zona metropolitana de Washington, D.C., un poquito para que entiendan nuestros amigos de la cuarentena el contexto. Entonces, yo llegué en septiembre del año 2005 y aquí en los Estados Unidos en octubre se acostumbra a hacer lo que se llama el mes del derecho a la vida, que es un mes que se le dedica a que nos ponemos en clave toda la iglesia, todas las diócesis, todas las parroquias para predicar sobre el Evangelio de la vida, sobre todo con la idea de la prevención del aborto y de la sanación de aquellas personas que se han visto afectadas por el aborto. Entonces yo recibí en ese entonces pues todas las estadísticas para preparar ese tema. Y claro, cuando yo leí las estadísticas del aborto aquí en los Estados Unidos es algo realmente muy, muy malo. O sea, aquí eh, más o menos hay unos 3.500 abortos diarios abortos quirúrgicos, pues, ¿no? Sin contar los abortos químicos. Y claro, cuando yo leí aquello, yo era algo que yo sabía, ¿no? Porque lo había estudiado cuando estudié la teología moral, ¿no? Y también como parte de la historia de la iglesia contemporánea. Pero una cosa es que uno sepa eso y otra cosa es que tú ibas en un contexto en el cual tú sabes que a 10 minutos manejando llegas a un sitio donde están matando seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me cambió, el Señor me cambió la vida, eh, me cambió los planes que yo tenía y me puso en una clave que persiste hasta el día de hoy de trabajar para crear conciencia dentro de la iglesia para que evitemos el aborto y, y bueno, y ayudar a sanar a los que han pasado por el aborto. Entonces, eh, yo asistí en una ocasión a una marcha por la vida y la gente de WTN me invitó a que
trabajara con ellos en este tema más macro, pues en los medios, y entonces comenzamos a hacer una serie que se llamaba defiendelavida.org. Luego, en el año 2015, es decir, 10 años después, hubo un cambio de superiores en mi congregación y me pidieron que regresara nuevamente a Venezuela. Y yo, bueno, me fui feliz para allá, para Venezuela, pero coincidió justamente cuando comenzó toda la debacle económico, social, político, moral. Se fue poniendo cada vez todo aquello más complicado. Y bueno, me volvieron a llamar de WTN, pero ahora con un proyecto nuevo, un poco más amplio, para seguir trabajando en la defensa de la vida, pero también con el tema de la familia, familia y vida. Entonces, comenzamos una serie que se llama De Dos en Dos con una copresentadora que se llama Patricia Sandoval. Esta es una mujer casada, ella es mamá de 3 bebés abortados y trabajó dentro de la industria de Planned Parenthood aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, conoce al monstruo desde adentro. Y bueno, y los dos hemos estado, ya vamos por la tercera serie. A propósito de eso, yo solicité a mis superiores en Roma que me dieran permiso de regresar otra vez a los Estados Unidos para estar más cerca también de WTN, y bueno, por eso estamos por estos lares. Ah, Ya vamos a tener un año en septiembre, si Dios quiere. pues qué maravilla. Yo sé que mucha gente de la que está viendo y esta entrevista le conoce porque WTN también aquí en Colombia es supremamente seguido. Y en segundo lugar, le quisiera preguntar, ¿cómo está viviendo allí? Porque yo sé que en Estados Unidos es un país muy grande y cada estado tiene restricciones diversas, pero estamos en un momento de gran difusión de este coronavirus. ¿Cuál es su experiencia humana como sacerdote, como creyente, frente a este tiempo y si en algo le ha cambiado su vida estos días? No, no, claro que sí. El cambio fundamental consistió en dejar de celebrar misa pública. Eso fue algo extremadamente doloroso para mí como sacerdote. No porque, es decir, yo he estado celebrando y lo hice por varias semanas de manera privada y bueno, nosotros sabemos que igual está ahí toda la iglesia triunfante y la iglesia que está en purificación, pero bueno, el dejar de servirle el cuerpo de Cristo al Señor, que es parte esencial de nuestro ministerio sacerdotal, fue algo muy doloroso. Digo que fue porque gracias a Dios, en esta diócesis, en la diócesis de Birmingham, el obispo, Monseñor Roberto Baker, decidió que, siguiendo las normativas del estado de Alabama, que comenzásemos otra vez a celebrar misas públicas con cierto distanciamiento a partir del 13 de mayo, el Día de la Virgen Ah, de Fátima. Entonces ha sido muy, muy consolador el regresar nuevamente. Ese fue el cambio fundamental. Yo como ya tenía experiencia un poquito en esto del tema de los medios, pues tan pronto, digamos, hubo el cambio, yo me puse en ese modo, en modo redes sociales, pues entonces comenzamos a celebrar las misas privadas, comenzamos a compartir por las redes sociales también, y persiste hasta el día de hoy, cosa que yo no había hecho nunca, era rezar el rosario con la gente en línea, pues, ¿no? Entonces, mm. todas las noches a las 9:30 de la noche, hora del centro de aquí en los Estados Unidos, me conecto en el Facebook con las personas que estén ahí y rezamos juntos el rosario, es decir, todo un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento por este medio. Me han invitado, así como me estás invitando tu padre, ¿verdad? Pues otros grupos, por ejemplo, grupos de familia, para que entonces a través de Zoom pues podamos conversar, pero ciertamente, digamos, el cambio fundamental para mí como sacerdote fue el dejar de celebrar las misas públicas, el dejar bueno, de realizar los bautizos, los matrimonios, pero como te digo, ya gracias a Dios, eso es, por lo menos aquí, ¿no? En este estado de Alabama, ya estamos ya en este proceso de transición. Sí que
como yo le digo a la gente, no estamos regresando a febrero de este año. Estamos en mayo y es otra realidad. Es decir, la gente, aquí hay, como tú bien nos decías, padre, aquí en los Estados Unidos hay una canción muy famosa de Frank Sinatra que dice que es My Way, es decir, a A mi mi manera, manera. ¿no? Bueno, y aquí en los Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero una de las cosas que no es tan buena es que cada quien hace como le parece. Entonces, bueno, no, hay pocas normas generales y entonces aquí en el Estado, pues, eh, se va llevando adelante el distanciamiento, algunos utilizan mascarillas, por ejemplo, yo suelo en las confesiones, nunca dejamos de confesar aquí en Alabama, ¿no? Eh, con distanciamiento en unos salones más grandes donde eh, se permitió siempre y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo así. Y luego nunca se cerró la iglesia como tal para la oración, ¿no? Cosa que fue también muy consoladora y que ayudó y sigue ayudando mucho a la gente en este proceso de, vamos a decir, de luto, ¿no? Porque ciertamente que hay que aceptar que estamos en un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba, que bueno, que es de purificación también. Hay gente que no le gusta lo que yo digo sobre este tema, padre, pero yo también digo que es un tiempo, debería ser un tiempo penitencial para aceptar que hay cosas que no hemos hecho bien, ¿no? Y que a veces Papá Dios permite cosas. Yo no digo que Dios nos mandó el virus, ¿no? Pero ciertamente que lo está permitiendo por algo, ¿no? Porque él tiene el poder para pararlo, ¿no? Y sigue por algo, ¿no? Porque realmente en el mundo nuestro hemos hecho cosas muy malas, o sea, hemos institucionalizado pecados estructurales como el aborto, como la eutanasia, como el enseñarle a nuestros niños en nuestros colegios que está bien que puedan cambiarse de sexo, o sea, la ideología de género, eso no deja indiferente a nuestro papá Dios, ¿no? Él quiere que nosotros cambiemos de vida bueno, y que en la sociedad también, no solo individual, sino institucionalmente, cosa que yo todavía no veo muy claro que nos haya caído el 20, como dicen los mexicanos, ¿no? Eh, Padre, ¿usted qué ha aprendido personalmente en este tiempo? ¿Qué lección tiene usted en su propia vida de este periodo de cuarentena? Bueno, mira, padre, una de las cosas vamos a decir, que he reforzado, porque era algo que ya tenía como convicción por el hecho de haber estado en la formación sacerdotal, padre. Yo fui rector en dos seminarios, ¿no? Entonces, había aprendido una idea que es fundamental, que es que la base de toda nuestra vida espiritual es la dimensión humana. Eso es lo que nos enseñó San Juan Pablo II el Grande, ¿no? Magno. Él nos decía que la dimensión humana de la formación sacerdotal es lo que es la base, toda la dimensión físico, biológico, emocional de toda la vida, ¿no? Entonces, eso en estos días me ha venido a reforzar por cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, el cultivar el silencio, el cultivar lo bueno que es el cultivar la paciencia, la espera, y todas estas cosas son de tipo humano. Por ejemplo, yo me he centrado como en meditar sobre ese tema. Por ejemplo, tan pronto comenzó la cuarentena, comencé a buscar información de cómo lidiar, ¿verdad? Y enseñar a la gente a adaptarse a temas de confinamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue muy simpático, encontré una entrevista con una astronauta, una astronauta que además es una de las entrenadoras de astronautas. Aquí, por cierto, en la zona de Alabama, tenemos un sitio de la NASA muy cerca, poca gente lo sabe, yo no lo sabía cuando llegué aquí, que es donde se hacen las grandes turbinas de los cohetes, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del astronauta, ella decía cuando en el entrenamiento uno de los aspectos fundamentales, son dos aspectos fundamentales que les enseñan a la comunidad, es decir, y esto es fundamental para estos tiempos, ¿no? Uno, que
es muy importante aprender a comunicarse asertivamente. Esto no es algo que normalmente hacemos, ¿no? Es decir, estar muy seguro de que lo que estamos diciendo el otro lo está entendiendo, para lo cual es importante que el otro repita lo que le estamos diciendo. Yo le digo, a mí me parece que deberíamos comer a las 2 de la tarde. Entonces que el otro repita, tú lo que estás diciendo es, pareciera que es algo muy obvio, ¿no? Que quieres que comamos a las 2 de la tarde. ¿Y por qué? Bueno, porque a mí me parece que a esa hora es cuando podemos ya, hemos terminado las tal, entonces que el otro vuelva a repetir, porque tú dices, hasta que, o sea, que en esa comunicación haya la seguridad de lo que tú estás diciendo, el otro lo está entendiendo adecuadamente. Y la otra característica importante es la paciencia. A mí me resultó muy simpático, ¿no? Decía, pero la característica fundamental de entrenamiento para los astronautas cuando van al espacio por mucho tiempo, lo principal para el cuidado comunitario es la paciencia. Entonces, pareciera, y es lo que yo le vengo diciendo a los grupos, pero pareciera como que, uy, un sacerdote hablando de estos temas. Y sí, tenemos que hablar porque esa es la base de toda la vida espiritual. Si no cuidamos lo emocional, físico, pues no tenemos nada. Entonces, este es el momento también, por ejemplo, otra cosa que decía que es perfecta para el momento que estamos viviendo esta entrenadora, decía que también les entrenan mucho para la reacción rápida de flexibilidad mental para la adaptación. Y esto es fundamental para los momentos que nosotros estamos viviendo. Yo lo repito mucho, ¿no? Y le digo a la gente, mira, hay que aprender a reinventarse los que son comerciantes, cómo seguir con sus negocios abiertos, si hay que usar mascarilla, pues se usa mascarilla, si hay que poner, eh, digamos, barreras con plástico, habrá que ponerlas, pero hay que adaptarse. O sea, los cristianos siempre hemos sido ejemplo de esa adaptación. Y otra última cosa y disculpa No, al me contrario, alargue muy un útil, poco, muy bueno. pero en este tema también sobre todo el tema de la adaptación, el no ser, ¿cómo te lo diría yo? Fanático religioso. Y esto suena duro por lo que voy a decir, pero es que hay mucha gente que dice, no, que es que a mi Dios me protege de la pandemia. Y yo por mi trabajo, padre, Provida, que viajé por todos los Estados Unidos en la primera etapa, tengo buenos amigos en varios sitios de Estados Unidos, por ejemplo en Chicago y en Long Island, en Nueva York, la mayoría, en varios de las alcaldías, la mayoría de los muertos por la pandemia han sido latinos, hispanos, porque no creían. No creían que esto es una gripecita nada más. Entonces, muchos no se cuidaron. Es decir, el otro tema que tocó San Juan Pablo II brillantemente, el tema de la fe y de la razón. O sea, la ciencia y la fe. No podemos comparar esta pandemia con las pandemias del pasado porque no había la ciencia que hoy conocemos, ¿no? Sobre la pandemia. Entonces, un acto de caridad, por ejemplo, nuevo, que habría que ponerlo en algún momento La casi como un octava obra de mandamiento. misericordia. Claro, como obra de misericordia, ponerse la mascarilla, Material. no, no tanto para que no me contamine yo, sino para no contaminar al otro. Y eso hay que tener cuidado porque, no, por ejemplo, en este país, lamentablemente, lo han politizado. Entonces, los que son de un partido, pues no usan mascarilla. Y los que sí usan, los que son de otro partido sí la usan, cosa que es absurda, porque una cosa es lo que tiene que ser científico y no ni siquiera meterlo en el tema político y mucho menos en el religioso. ¿Sí me explico? Entonces, padre, ese balance no es fácil para uno mismo como sacerdote y pues mucho menos para algunos sectores de iglesia bueno, que a veces entran unos fanatismos que hay que ponerse, incluso yo me he tenido que poner un poco serio con algunos, ¿no? Porque yo siempre me recuerdo el cuento ese del señor que se estaba ahogando y que le mandaban el barquito y que Dios le mandó 3 ayudas y que se quejaba con Dios porque se había muerto. Sí. Padre, digamos, en este país, en Colombia, el confinamiento ha sido riguroso y estamos en una etapa de confinamiento estricto.
Se han ido aflojando algunas cosas, pero en general los chicos están en su casa todo el día. Es las madres, muchas tienen que trabajar como pueden por el computador, pero a la vez estar pendientes de sus niños. Luego, quizás personas que pasaban muchas horas cada uno en su lugar han tenido que concentrarse en pequeñas áreas en su apartamento o en su casa. Y esto ha generado, sobre todo, yo lo percibo ya con el paso de las semanas. Aquí en Colombia empezamos a mediados de marzo, abril, mayo, vamos 2 meses de cuarentena estricta. Aquí en Colombia, por orden del gobierno y de las autoridades eclesiásticas, las iglesias están cerradas, no ha habido culto público en todo este periodo. Y yo noto que a estas alturas el cansancio se hace patente. Al principio quizás es una novedad, luego pasa a ser una oportunidad, pero cuando pasan las semanas y pasan los días, las cosas empiezan como a hacerse más onerosas. Usted hablaba de la paciencia, porque decía Santa Teresa, si me viene a la cabeza, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le basta, solo Dios basta, ¿verdad? Pero un poco en su experiencia de esto que nos decía, la comunicación asertiva y de trato con familias, ¿cómo poder promover la paciencia en los miembros de la familia cuando una persona está cansada? Y no solo cansada, sino que también puede tener miedo de todo el panorama económico aquí en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, pero el impacto es importante de lo que se viene, al futuro, en fin. ¿Cómo pudiéramos profundizar un poquitico en esta idea de promover la paciencia en el núcleo familiar? Sí, padre. Una de las cosas, o sea, la paciencia viene combinada con otras cosas, como decíamos, con el tema de la comunicación. A veces, o sea, la paciencia va a funcionar mejor si lo que yo estoy diciendo se entiende realmente qué es lo que yo estoy diciendo. Pareciera un juego de palabras, pero obviamente voy a reservar la paciencia para cosas que realmente van a ser necesarias, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación va a ayudar mucho al tema de la paciencia. Luego hay otras cosas, padre, que son fundamentales y que bueno, parecen como obvias y que yo voy viendo, tengo yo amigos conocidos en Colombia también, y yo voy viendo, ¿no? Aquellos que tienen mayor capacidad de adaptación, bueno, son aquellos que tienen una vida de oración, es decir, que oran todos los días, que tienen un horario, o sea, que mantienen un horario, que se despiertan, que se bañan, que se visten, bueno, entre otras cosas, que hacen ejercicio, o sea, ejercicio físico, es admirable. Yo veo mucha gente, mujeres y hombres, que tienen incluso sus entrenadores personales de gimnasio, y ahora lo hacen es a través de aquí, del Internet. Entonces, claro, eso, una mente que está ejercitada, que está bien descansada, tratando de mantener un descanso físico también, una buena alimentación saludable, obviamente que vamos a tener mucha más capacidad de ejercitar la paciencia. Y fíjate que me estoy manejando básicamente en el tema de la dimensión humana, pero también he dicho meditación, ¿no? Porque es que justamente en estos últimos días, Padre, en el Evangelio, y bueno, y los hechos de los apóstoles, estamos meditando que el Señor dice, bueno, se van a poner tristes, pero después van a estar Alegres. alegres. Y luego en los Hechos de los Apóstoles vemos a un San Pablo cantando ahí preso con los grilletes. Es decir, también nosotros tenemos que aprender que la vida, y esta es una buena oportunidad para eso, y en parte esto era algo que yo ya había ido trabajando, Dios me había permitido ciertas purificaciones en ese sentido y que ahora se refuerzan, ese sentido de aceptar que nuestro bautizo es el misterio pascual completo, ¿no? A todos nos gustaría solo estar resucitados, o sea, pura consolación, pura alegría, puro esperanza, fe y caridad, pero en realidad la vida no es así, o sea, la vida es pasión, muerte y resurrección. De hecho, popularmente la gente, y lo dice bien, Padre, dice, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Pero es que nuestra vida es así, está transida, atravesada, y nuestra vida bautismal es pasión, muerte y resurrección.
es un misterio, porque Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, sabemos hoy, ¿no? Que después de la fundación de las misioneras prácticamente estuvo en desolación espiritual, en prueba, o sea, prueba de fe, prueba de esperanza, prueba de caridad, y sin embargo cuando nosotros la veíamos, lo que se veía era la transparencia de Dios, porque ese es el misterio, ¿no? El misterio es que podemos estar crucificados con el Señor y a la vez resucitados con el Señor, porque para Dios no hay tiempo, es todo, es como muy mística la cosa, pero está todo como unido. Y bueno, y estos tiempos también nos ayudan a meditar en eso, en el tipo de vida que tenemos que vivir, ¿no? Y obviamente que en la medida que estamos más unidos a Papá Dios, también tenemos más resistencia para vivir los tiempos de tribulación que estamos viviendo. Padre, muchísimas gracias porque nos ha abierto su propia experiencia personal, estos tips que son tan concretos y que realmente nos aterrizan y luego nos ayuda como a tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo, esa parte humana que es la base de la espiritualidad, como decía, recogiendo la enseñanza de Juan Pablo II. Pues gracias por estar con nosotros en la cuarentena, gracias por abrirnos este tiempo, por donarse a nosotros. Y yo quisiera terminar pidiéndole algo como sacerdote que usted es, para todos los que nos ven, que agradecerán mucho, y es su bendición. Padre, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, sí, Padre, te pido una bendición especial para todos los que nos están viendo y escuchando por este medio, especialmente también para mi hermano sacerdote, para que le sigas animando, le sigas dando fortaleza, fe, esperanza y caridad para estos momentos, para que también él pueda ser animador de todos los demás. Y que la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Padre, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias por estar en la cuarentena. Hasta luego. Gracias, Padre. Bueno, como siempre, creo que nos ayuda muchísimo lo que nos enseñan estos invitados. El padre Víctor Salomón, con su experiencia y también tomando nota de lo que él mismo lee, ¿no? Ha visto la experiencia de los astronautas y le sirve para transmitírnosla a nosotros. Primero, la importancia de comunicarse asertivamente en familia, el valor de la paciencia, la capacidad y la importancia de adaptarnos, ser flexibles ante la nueva realidad. No ser fanáticos religiosos, aceptar también esto como viene y no pensar que simplemente por tener fe no va a pasar nada. Y luego lo que nos enseñó acerca de la paciencia, esa profundización. Puedo vivir mejor la paciencia si lo que digo los demás lo entienden mejor, si tengo una vida de oración, si vivo un horario, si hago ejercicio, si tengo una buena alimentación. El Señor lo ha dicho, la tristeza se convertirá en alegría. Hay que pasar por la cruz para llegar a la gloria. A mí me parece que es realmente, vemos este talante de él, un padre tranquilo, sereno, alegre, que nos puede ayudar muchísimo en este tiempo. Vamos a seguir adelante durante este tiempo de pandemia con la ayuda de Dios y nos vemos en la próxima cuarentena. Dios los bendiga.